Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia en este evento, en el lanzamiento de este libro sobre buena fe, que es muy importante para nosotros. Agradecemos la posibilidad y la presencia de las autoridades de la facultad, del señor decano, don Gabriel Boxán, del señor director de escuela, don Marco Antonio González, de la señora directora del Departamento de Derecho Privado, doña Carmen Domínguez, de don Mario Correa, que va a hacer la presentación en conjunto a doña Carmen, a los profesores de la facultad, a los profesores invitados, a nuestros colegas, familiares, amigos y alumnos que están conectados de vía remota. Y especialmente le hago un agradecimiento a mi señora, que hoy día además está de cumpleaños. Vamos a comenzar entonces este lanzamiento con algunas palabras del profesor Sergio Peña, coautor del libro, quien nos ha solicitado exponer previamente, ya que tiene un compromiso impostergable al cual asistir. Don Sergio. Primero, muchas gracias por la oportunidad de poder efectuar el lanzamiento de nuestro libro acá en la Universidad Católica. Agradecimiento tanto al decano como al director y a la directora del Departamento de Derecho Civil y a nuestro colega, el profesor Correa. Para nosotros y para quien les habla, es un honor que nos hayan permitido poder efectuar esta ceremonia y una alegría, la verdad, particularmente porque, bueno, es la casa donde estudió uno de los coautores y además también donde ejerce la docencia y parte de su investigación. Así que yo agradezco mucho esta posibilidad para que nuestro libro tenga mayor difusión y pueda llegar a quienes se interesen en el tema de la buena fe en diversas áreas del derecho, ya desde el punto de vista de la teoría como de la práctica y de la jurisprudencia. Sin más, yo quiero disculparme tanto con los expositores como también con todos los presentes, porque lamentablemente tengo un compromiso que tengo que cumplir, y por cierto también con quienes nos siguen en televisión o a través de las cámaras. Quiero agradecerle a don Mario y a Carmen, y lo mismo al decano y al director. Muchas gracias. Bien, gracias Sergio. A continuación me toca a mí, como coautor de este libro, hacer decir algunas palabras en relación al mismo. Y posteriormente cederé las palabras en el orden señalado en la ficha, primero a doña Carmen y luego a don Mario. ¿Qué me gustaría decir sobre este libro? Primero, algunas cosas anecdóticas. ¿Cómo comenzó a gestarse este libro? ¿Por qué escribir sobre la buena fe? Alguien nos decía, uno de nuestros invitados a este evento, cuando estábamos afuera previo a entrar, y bueno, ¿por qué están escribiendo sobre la buena fe? Que es algo tan evidente. Todos sabemos que tenemos que actuar correctamente, entonces, ¿por qué ponerlo en papel? Ya les voy a decir por qué. La gestación de este libro tomó bastante tiempo. Es un libro pequeñito, son aproximadamente 140 páginas, pero tomó tiempo por las circunstancias en las cuales hubo que escribirlo. Lo comenzamos a escribir a fines del año 2019, por el mes de agosto aproximadamente. Todos sabemos los eventos que ocurrieron en octubre, que significaron dilatar el desarrollo del mismo. Posteriormente vino la pandemia. Tuve la fortuna de poder viajar a Italia en ese momento y seguir escribiendo allá. Yo me acuerdo que mi señora bajaba con los niños a la playa y yo me quedaba arriba en el departamento escribiendo, cosas anecdóticas pero interesantes. Y bueno, es bastante agradable poder escribir en esas condiciones, así que creo que me inspiré bastante. Y posteriormente, de regreso ya a Chile, terminamos el libro con Sergio el año pasado. Ahí nos dedicamos de forma bastante fuerte a la última mitad.
Pero este libro, que se demoró 3 años por las razones que les acabo de comentar, en realidad se inicia mucho antes. ¿Cuándo se inicia esta curiosidad, este interés por escribir sobre la buena fe? Esto se produce el año 2009. El año 2009 yo terminé un magíster que estaba haciendo en Inglaterra en técnicas de litigación y postulé a un diplomado superior en Derecho de las Obligaciones en la Universidad de París II. Afortunadamente fui aceptado. Posteriormente pude hacer mi doctorado en Derecho en la Universidad de París I, pero el año 2009, al iniciar este diplomado en Derecho de las Obligaciones, conocí a un famoso profesor francés que es don Laurent Leveneur, que me imagino que el decano también tuvo la ocasión de conocerlo. ¿Y por qué es tan famoso este señor? Es porque es uno de los comentaristas habituales del Código Civil francés. Él sale como coordinador de los equipos que ponen al día el Código Civil en Francia. Y saliendo de una clase, este profesor me preguntó de dónde venía yo. Y yo le dije, bueno, yo soy chileno, yo estoy en la Universidad Católica, siempre he tenido un profundo interés por estudiar más profundamente el derecho civil francés o italiano, y afortunadamente fui aceptado en este diplomado y por eso estoy aquí. Y me dice este señor, yo conozco un profesor muy famoso en Chile, que a lo mejor tú lo ubicas, el profesor Ramón Domínguez. Y este profesor ha escrito sobre el principio de buena fe. Entonces yo paré las antenas y me puse a investigar sobre esto. Y así descubrí un artículo que había escrito don Ramón en conjunto con Carmen sobre un fallo emblemático de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 1996, que se llama Forestal Biobío, Coma de Sal y otra. E investigando más a fondo, me di cuenta que este fallo era muy importante porque sentaba un precedente aún respecto del derecho francés en lo que es la aplicación de la buena fe en las negociaciones preliminares. En Francia, solo el año 2003, en un fallo que se llama Manoukian, se aplica de la misma forma que lo hizo la Corte de Apelaciones de Concepción, la tutela del principio de buena fe en la fase de negociación. Si bien el artículo 1134 del Código Napoleónico, que en realidad nosotros sabemos que es el Código de Portalis, porque fue Portalis el principal redactor del Código y Napoleón le puso su firma, si bien el artículo 1134 señala en su segunda parte, al reconocer el principio de buena fe en su acepción objetiva, la necesidad de tutelar la lealtad durante todo el íter contractual, lo que fue recogido por don Andrés Bello al redactar el artículo 1546, que es una copia de la segunda parte del artículo 1134 del Código francés, no fue sino hasta el año 2003 que se le dio una consagración jurisprudencial en esta fase, y en Chile se hizo mucho antes, se hizo el año 1996. Si nosotros comparamos el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 96 con el fallo de la Corte de Casación francesa de 2003, vamos a ver que discurren con una lógica prácticamente igual. Tenemos una similitud en el desarrollo de la tutela del principio de buena fe objetiva en Francia y en Chile, bastante profunda. El fallo más emblemático y más remoto, en sentido contrario, deberíamos decir, es Canal de Crapón, de fines del siglo XIX, que privilegia la autonomía de la voluntad por sobre la buena fe, rechazando en buenas cuentas la aplicación del principio de buena fe y privilegiando la autonomía de la voluntad, para luego admitirla progresivamente el año 1992 con un fallo que se llama Ward, con Point Video
y finalmente con Manukyan en 2003, como acabo de comentar. En Chile, siguiendo esta tendencia de primacía de la autonomía de la voluntad por sobre la buena fe, tenemos el fallo Gautier de los años 20, en el cual el señor Gautier demanda al fisco de Chile. Él se había adjudicado las obras de remodelación del puerto de San Antonio y el fisco se había obligado a pagarle en libras esterlinas oro, pero consecuencia de la guerra, las libras esterlinas oro que se le estaban entregando a él eran en papel, no eran en metálico, y él exigió el pago en metálico y el fisco le dijo, no, yo lo voy a pagar en papel. Demandó y la Corte Suprema señaló que el pago en libras papel era válido, que había que estar a lo que señalaba el contrato, y el contrato no decía que tenía que ser el pago en metálico, y en consecuencia el principio de buena fe lo relegó a un segundo plano, lo que se ve también en este fallo emblemático de los años 60, que es Guzmán, viuda de Shirasawa, con Empresa de Ferrocarriles del Estado. Una señora que tenía un Montepío que se había hecho irrisorio con el transcurrir de los años, demanda para que se reajuste el pago de su pensión y Ferrocarriles opone el principio de autonomía de la voluntad, que es recogido por la Corte en definitiva, rechazando el reajuste a la economía contractual. Esto paulatinamente se va ajustando en Chile, privilegiando el principio de buena fe por sobre el pacta sunt, como hemos dicho, con el fallo más emblemático que es Forestal Biobío con Maesal de 1996 y con otros posteriores que tutelan la aplicación del principio al resto del íter contractual. Nosotros ahí rescatamos el fallo que consideramos como más destacable de los recientes, que es Tranex con Anglo American, y al cual le dedicamos un capítulo. ¿Y por qué nos basamos en la reforma del Código Civil francés de 2016 al derecho de las obligaciones en relación a la buena fe? Para señalar la importancia de este principio y la necesidad en algún momento de adecuar nuestro código en la misma línea. Porque la reforma francesa de 2016 reforma todo el derecho de las obligaciones y de los contratos en este código que sirvió de base al nuestro y que a su vez sirve de base a prácticamente todos los códigos latinoamericanos, ajustando las materias más importantes en las cuales incide la buena fe, en la resolución de los contratos, en la causa y en las negociaciones preliminares. Nosotros, de una u otra forma, en el derecho nacional hemos ido haciendo lo mismo por la vía jurisprudencial, básicamente en los tribunales arbitrales, que han aplicado la buena fe, así han permitido de alguna forma la imprevisión, que es la otra materia que ajusta el Código Civil francés en 2016 por la vía de la buena fe, y hemos llegado incluso a tener un proyecto de artículo 1546 bis que consagra la imprevisión, pero proyecto que aún no tiene consagración legislativa y que estimamos que debiera permitir el ajuste de estas otras materias en las cuales se da preponderancia al principio de la buena fe como corresponde. ¿Y por qué? Para cerrar, porque la buena fe, en definitiva, es la puerta por la cual accedemos a la justicia. Como decía el profesor Curi en esta facultad, en un discurso de cierre de año, el año 2001, por sobre la justicia está la compasión, la caridad, que es la virtud suprema. ¿Y cómo accedemos a ella? La única vía es por la buena fe. Muchas gracias. Cedemos la palabra entonces a don Mario Correa. Perdón, a doña Carmen. Estoy viendo mal con lo antiguo. Doña Carmen, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias al profesor Balmaceda por invitarme a participar en esta presentación.
Y siempre que me toca presentar un libro parto con una primera reflexión, que es que siempre es una alegría presentar un libro. Presentar un libro es una fiesta académica, por muchas razones, por razones que son generales y razones que son específicas, ¿no? Una razón general tiene que ver con que para quienes nos dedicamos a la vida académica y en particular para quienes nos dedicamos a la investigación dentro de la vida académica, sabemos que cualquiera sea el debate que nos quieren imponer las ciencias exactas o Fondesit o la CNA o todos los organismos que hoy, ¿no es cierto?, evalúan la productividad, no cabe duda que en el derecho el producto científico más importante son los libros, ¿no? Las ciencias exactas nos quieren llevar solo al mundo de las revistas indexadas, pero bien sabemos nosotros que lo que cambia jurisprudencia, de hecho no he visto ninguna hasta ahora, desconozco al menos de la Corte Suprema ninguna sentencia que haya citado un artículo para girar jurisprudencialmente, sino siempre citan obras, de manera que para nosotros los libros son nuestra principal fuente, porque obviamente además hay que decir algo que obviamente digo aquí, me toca viajar harto, así que tengo cuidado donde lo diría. Además, cuando en Chile los libros son en general producto de una reflexión seria, no son un corte y pegado, ¿no? Son en general libros donde hay un trabajo, ¿no es cierto?, académico serio, porque somos ¿no es cierto?, un núcleo de investigadores bien pequeño y donde sabemos que nuestra producción va a estar sometida a la crítica, quizás no pública, pero la crítica del rumor, que a veces, ¿no es cierto?, es peor que la otra cuando dice este libro realmente, ¿no es cierto?, no aporta nada o finalmente es producto de un corte y pega. Entonces, eso es un primer motivo y yo me alegro mucho por esto. Luego hay motivos específicos, ¿no? En este caso, un primer motivo es que, por supuesto, este libro sea producto del trabajo de un profesor que acaba de incorporarse a nuestro claustro académico y en particular a nuestro departamento, al Departamento de Derecho Privado, que me honro en dirigir, y que con el profesor Balmaceda y otros 3 profesores más pasamos a ser 68 profesores, o sea, es un departamento muy grande, el más grande de la facultad, y por lo tanto es una alegría inmensa que un profesor entre con un libro debajo del brazo a este departamento, porque es entonces un augurio, ¿no es cierto?, importante de que tendremos a alguien que se suma, ¿no es cierto?, a hacer el aporte que tantos profesores de este departamento han hecho a esta facultad y al derecho chileno, ¿no? Así que ese es un motivo, un primer motivo específico. Y un segundo motivo específico es que este libro incide en un análisis desde el derecho francés y en su proyección al derecho chileno. Y el profesor Balmaceda, como acaba de referir, refirió a mi padre y yo nací en Francia, nací antes que mi padre, siempre dice que tuvo primero la hija antes que la tesis doctoral, y fui inculcada y educada en el derecho francés, ¿no? O sea que a mí es realmente un gozo cada vez que leo algo del derecho francés, porque obviamente me parece que en muchos aspectos el derecho francés es realmente un ejemplo sobre todo del rigor del análisis lógico, del rigor de alguna manera de la presentación de las ideas, que es donde los franceses claramente me parece a mí que sobresalen, ¿no? Un tercer, ¿no es cierto?, motivo de alegría es el que produce revisar este trabajo, que es un trabajo original por muchas razones, ¿no? Primero es un trabajo de 2 coautores, del profesor Jorge Balmaceda y del profesor Sergio, que se me fue aquí, Sergio Peña, ¿no es cierto?, y que se titula Buena Fe, su rol en el derecho chileno contemporáneo. Y es original por muchas razones como voy a desarrollar. Primero, en cuanto al tema elegido, ¿no? Lo que los profesores han querido hacer es extraer qué consecuencias o qué importancia podría tener la reforma habida a las obligaciones y los contratos en el Código Civil francés de 2016, reforma que por supuesto
texto es de imprescindible análisis para todos los sistemas que pertenecemos a la familia romano-germánica por la evidente trascendencia que tiene el Código Civil francés, y no solo el Código, sino el derecho francés en la conformación de nuestro propio derecho civil, ¿no? Y en particular es de interés el análisis que ellos hacen en el libro para nuestro derecho, porque incide en dos principios, en dos aristas, en dos problemas en que hemos tenido un cierto debate y donde creo que todavía tenemos que hacer mucha más reflexión, ¿no? Porque este libro lo que incide o intenta hacer, ¿no es cierto?, es mostrar cómo el principio de la buena fe contractual informa la reforma efectuada al Código Civil francés y cómo ese principio, ¿no es cierto?, que informa el Código Civil francés se proyecta en una reforma muy específica, como es la respuesta que ahora el derecho francés pasa a dar a la imprevisión, acogiendo en definitiva la llamada teoría de la imprevisión. Esta obra es además original porque primero, me parece, quiero resaltarlo, hace un correcto empleo del método comparado, del método, ¿no es cierto?, llamado del derecho comparado, que lamentablemente en Chile, cuando se intenta utilizar, normalmente cerradamente utilizado, ¿no? En Chile se cree que hacer derecho comparado es ir a mirar los códigos o las leyes de Francia, de Inglaterra, de Alemania, y ponen el texto legal y arriba dice el título miradas desde el derecho comparado. Pero eso es no entender nada de lo que es el derecho comparado, ¿no? El derecho comparado, hoy primero que nada, hacer una reflexión jurídica sin hacer derecho comparado es, en mi opinión, simplemente no hacer una reflexión seria. Porque a estas alturas del partido comprenderán ustedes que Chile no va a inventar la pólvora en ningún tema, ¿no? Todos los temas están tratados, avanzados, trabajados. Nuestra tarea es ir a mirar los resultados y ver, ¿no es cierto?, cuáles son de alguna manera las críticas que se han hecho a las distintas soluciones que frente a un problema se han adoptado en otros sistemas. Y para eso hacer derecho comparado lo que implica es ir a revisar la solución final de un sistema. Y en los sistemas de derecho escrito bien sabemos que la solución final no es lo que la ley señala, sino que es lo que la jurisprudencia decide. De manera que no hay manera de decir cuál es la solución final si nosotros nos fuimos a ver lo que en definitiva resolvieron los jueces. Y luego, ¿cuál es el análisis crítico que de esas soluciones ha efectuado la doctrina, ¿no? Yo siempre recuerdo, les enseño a mis alumnos y se los grabo desde el primer día, ¿no es cierto?, esta célebre reflexión de don Manuel Albaladejo, que tuve el honor de tener como profesor en Madrid, y que, ¿no es cierto?, señalaba siempre que la ley reina y la jurisprudencia gobierna, y nunca nos tenemos que olvidar de eso. Y cuando vamos a enseñar soluciones jurídicas, lo tenemos que enseñar lo que en definitiva, ¿no es cierto?, la jurisprudencia entendió, o lee o aplica esa regla. Y aquí el libro lo hace muy bien, porque obviamente lo que va a analizar es las fuentes, la historia, cómo se gesta en definitiva la reforma y cómo esa reforma impacta, ¿no? Y de alguna manera lo mismo hace con el derecho chileno y lo va cotejando en paralelo y va haciendo un estupendo estudio de derecho comparado que nos permite ver las diferencias que tiene el derecho francés con el derecho chileno y que por supuesto hacen que la reforma habida al Código Civil francés no podamos pensar que simplemente vamos a hacer un corte y pegado de esa reforma y traerlo a nuestro código, porque obviamente nuestra evolución, nuestros principios, nuestra comprensión, nuestra realidad socioeconómica, nuestra idiosincrasia, la formación de nuestros jueces, tantas razones que nos llevan a decir que obviamente no podemos llegar a cortar y pegar, ¿no? Luego además, este libro es original porque al hacer la reflexión se hace de manera, ¿no es cierto?, multidisciplinaria, desde un profesor experto de derecho privado y un profesor experto de derecho público, lo que es muy raro en nuestro sistema, contrariamente a lo que debiéramos hacer, porque finalmente nuestra pregunta debe ser cuál es la respuesta final que nuestro
sistema jurídico otorga los problemas o desafíos que experimenta la persona, siendo el rol del derecho proteger a la persona y estar atento a ello. Evidentemente que no se trata solo de mirar la respuesta que el Código Civil otorga, sino en definitiva cómo el sistema responde a esos desafíos, a esos problemas que experimentan las personas en el día a día. Y por eso ese trabajo me parece además inmensamente entretenido, porque lo hace desde dos disciplinas que normalmente no dialogamos. Y que somos medios compartimentos estancos, teniendo además aquí en el seno del análisis la cláusula rebus sic stantibus que nosotros recibimos desde el derecho internacional público. Así que realmente, ¿no es cierto?, en esto muy original. Luego, para realizar, ¿no es cierto?, el estudio, el libro, ¿no? Se sistematiza este libro en torno a 4 capítulos. En el primero lo que se hace es una revisión general de la reforma habida en Francia, mostrando todos los aspectos en que ella incidió, ¿no? En la formación del consentimiento y su validez, en los efectos del contrato, dentro de los efectos del contrato, cómo incide en la teoría de la imprevisión, cómo incide en la resolución del contrato. En el segundo capítulo se analiza la teoría de la imprevisión en Chile a la luz del derecho privado y del derecho internacional público, en una interesante mirada, como yo les decía, interdisciplinaria, y que obviamente es inmensamente, ¿no es cierto?, original. En el tercer capítulo, que se denomina la protección de la buena fe contractual en el derecho privado chileno, en la sentencia de la Corte Suprema de 22 de mayo del 2019, se procede a hacer un análisis de este caso y, ¿no es cierto?, un análisis de alguna manera de cómo este principio ha venido siendo acogido por la jurisprudencia chilena. Y en el cuarto capítulo se sistematizan las conclusiones. Digo sistematizar porque las conclusiones fueron expresamente referidas al término de cada capítulo, ¿no? Y por supuesto no les voy a contar las conclusiones porque mi tarea aquí es presentar el libro, animarlos a que lo compren y lo lean y no contarles, ¿no es cierto?, el final del libro, ¿no? Y de este modo debo resaltar que el libro que se publica es un trabajo que logra sintetizar de modo nítido el estado de la cuestión, planteando todos los problemas que la hipótesis que se ha elegido analizar presenta y que no son pocos, ¿no? No puedo dejar de decir algunas cosas respecto de la hipótesis de fondo y de los principios y de la teoría que el libro quiere cruzar, que es por una parte el principio de la buena fe y por otro el impacto, ¿no es cierto?, de esta en la teoría de la imprevisión, porque bien sabemos que respecto de la posible o no aceptación de la teoría de la imprevisión en Chile, dado que no está regulado expresamente en el Código, hemos tenido ya un debate que podríamos decir histórico de si para acogerla se requiere una reforma legal expresa al Código o si bastaría con la invocación al principio de la buena fe contractual recogido en el artículo 1546. Y recordaremos que precisamente uno de los que defiende esta segunda tesis es un querido ex profesor nuestro, como es el profesor Juan Carlos Doer, ¿no?, que escribió uno de los artículos más importantes al respecto. Respecto, ¿no es cierto?, de la buena fe, me parece importantísimo el aporte que el libro hace, si bien tenemos algunos artículos, y obviamente refería el libro y el comentario de mi padre respecto a esa sentencia que hicimos juntos. Es verdad que el principio de la buena fe durante mucho tiempo, en mi opinión, y a mí me impactó mucho cuando hacía la tesis doctoral, la infinidad de sentencias que me tocó estudiar del derecho europeo, del derecho francés, ¿no es cierto?, del derecho español, en que la buena fe, la invocación al principio de la buena fe, lo que ha permitido en esos países es actualizar, traer las respuestas contractuales a los problemas del presente sin tener que reformar los códigos, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, toda la obligación de seguridad, que es una obligación tácita y accesoria que se entiende incorporada en todos los contratos en que está envuelta la protección de la integridad física o psíquica de las personas, por ejemplo, esa obligación de seguridad en Francia, en España, fue construida a partir de esa regla de integración que es equivalente a nuestro artículo 1546.
C. Y a mí siempre me impresionó ¿no es cierto?, la distancia, ustedes lo refieren precisamente por esto de que la lectura, ¿no es cierto?, tradicional del contrato ha sido una lectura bastante rígida, ¿no?, en la jurisprudencia, en el sentido de intentar preservar la seguridad jurídica, la certeza por sobre y la intangibilidad del contrato por sobre todo, lo cual, visto desde la perspectiva de un país como el nuestro, que es un país latinoamericano, ¿no es cierto?, sujeto a vaivenes económicos, políticos, etcétera, en la mirada del tiempo uno debe agradecer que haya sido así, ¿no?, que de alguna manera la jurisprudencia lo que ha intentado siempre es mantener el respeto, ¿no es cierto?, a lo contratado, el respeto a la voluntad contractual. Obviamente una segunda cuestión es que hoy en día la mayor parte de esos contratos no son productos de una voluntad contractual, estrictamente, no son más bien impuestos por una parte a la otra. Como alguien decía, justo estuve en un congreso la semana pasada de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, y un profesor decía, la verdad que la mayor parte de los que estamos aquí, salvo en nuestra condición de abogado, nunca vamos a celebrar un contrato negociado. Esa es la realidad en nuestra vida, firmaremos solo contratos de adhesión y solo participaremos en la negociación de contratos cuando nos toca asesorar a un cliente que puede negociar, porque en la realidad, aunque seamos abogados, sucede, ¿no es cierto?, esto ignominioso que nos pasa. Yo estoy segura que hay muchos abogados, esto de que nos pasan el contrato, nos ponen la cruz y nos dicen firme, ¿no? Y uno tiene la tendencia como abogado a querer ir a leer, y cuando va a la tercera línea dice, ¿qué sentido tiene esto? Si obviamente, como yo le diga, sabe, no me gusta esta cláusula, me va a decir, mire señora, la puerta es ancha, ¿no es cierto?, para que usted vaya a hacer otro banco, vaya a buscar a alguien que quiera darle crédito en sus condiciones, pero yo impongo mis condiciones, ¿no? Entonces, ese panorama ciertamente ha venido cambiando, como lo resaltan, ¿no es cierto?, los autores en el capítulo 3, y cada vez más estamos viendo, ¿no es cierto?, sentencias que basadas en la buena fe van extrayendo ciertos principios o extrayendo ciertas consecuencias en todo el íter contractual, tanto, ¿no es cierto?, en las negociaciones preliminares como luego en la ejecución del contrato. Pero creo que aquí, y aquí viene el punto con el que yo no puedo dejar de apuntar, que temo que, como sucede en todo en Chile, pasamos de tener un principio A y el péndulo se mueve exactamente al péndulo contrario. O sea, no logramos nunca, o muy difícilmente, lograr que ese péndulo vaya gradualmente cambiando, que vaya cambiando con mesura. Y me temo, obviamente, que el principio de la buena fe pueda pasar a ser nuestro nuevo interés superior del niño, ¿no?, que al final es un bolsillo de payaso que pocas veces sabemos en realidad qué es lo que implica, ¿no? Y que realmente mediante la buena fe, de alguna manera, desvirtuemos lo negociado, desvirtuemos lo acordado, desvirtuemos las propias reglas que las partes han impuesto o las que la ley establece. Y lo segundo es la recepción de la teoría de la imprevisión como consecuencia, ¿no es cierto?, de la recepción de este principio que, como les decía, ¿no es cierto?, se volvió ahora a poner sobre la mesa el debate de la teoría de la imprevisión con ocasión de esta larga y dolorosa pandemia derivada del COVID que hemos tenido que vivir, ¿no? Y una de las soluciones que rápidamente se planteó, por una parte, fue que las partes, ¿no es cierto?, afectadas en un contrato por las medidas de la autoridad adoptadas para resguardar la salud, podía generar, ¿no es cierto?, o dar lugar a que los tribunales ordinarios por primera vez abrieran las puertas a la teoría de la imprevisión. Y rápidamente, además, unos legisladores presentaron un proyecto de ley contenido en el boletín 13.474 con el objeto de modificar el artículo 1546, copiando de alguna manera el precepto francés que lo incorpora, aunque con ciertas modificaciones que, como resaltan los autores, dan un resultado final, ¿no? En mi opinión, desde luego creo que la teoría de la imprevisión requiere norma expresa y requiere una regulación legal. Que requiere de una regulación legal porque no se trata solo, o sea, el incorporar la teoría de la imprevisión obviamente supone dar facultad a los jueces para poder, ¿no es cierto?, afectar en ciertos casos la intangibilidad del contrato, y para que eso sea, de alguna manera, no produzca un quiebre total, se requiere, en la expresión que hoy está de moda,
que se fijen los bordes de la teoría de la imprevisión, ¿no? Y que quede muy claro que en definitiva, tal cual lo hace el texto francés y ustedes lo resaltan, deje a la resolución del contrato como una medida de última ratio, es decir, cuando no haya otra posibilidad y siempre que se den las condiciones estrictas. Entonces creo que la única manera de avanzar en algo así es con una reforma clara, ¿no es cierto?, que fije borde y que haga de esta una solución restrictiva, si es que en definitiva se quieren abrir las puertas a ella. Me temo, sí, sin embargo, que eso es imposible en la realidad chilena. De hecho, fue imposible hacerlo en un debate legislativo en Francia, porque para aprobar la reforma al Código Civil francés de las obligaciones y contratos, el Ministerio de Justicia, la Garde des Sceaux, como se llama ya, acudió a una facultad excepcional que tiene el Ministerio de Justicia en Francia, que es poder aprobar una reforma por vía de ordenanza y no someterla al debate legislativo. O sea, fíjense ustedes que en Francia no se atrevieron a enviar este proyecto de reforma al debate legislativo, consciente de que el debate legislativo podía llevar esta reforma quizá a qué extremo o a qué lugar. Pensemos en la realidad legislativa nuestra, no me voy a extender porque ustedes todos saben cuál es nuestra realidad desde la formación, desde la calidad, desde la competencia que se requiere para poder decidir materias que son tan técnicas y que pueden impactar de manera, ¿no es cierto?, absoluta a los contratos y con ello a la economía, ¿no es cierto?, y con ello la satisfacción de las necesidades de nuestro país. Entonces, mucho me temo que aunque uno quisiera legislar, primero no es buena, ¿no es cierto?, solución legislar a la rápida, como se quiso hacer en el caso de la pandemia. No era una solución, no ha sido ni lo es una solución para las partes afectadas por los contratos desde el 2020 en adelante, porque bien sabemos que primero es una apuesta, habría que esperar que la jurisprudencia cambie su criterio, lo que hasta ahora en la jurisprudencia ordinaria no se ha dado. Y en segundo lugar, además, porque ya sabemos lo que ha pasado con los juicios civiles, o sea, en el año de la Reconquista, ¿no es cierto?, van a tener esa sentencia que venga de alguna manera a ajustar o permitir el ajuste de condiciones. Por lo tanto, tengo, ¿no es cierto?, mis aprensiones y creo que por ahora quizá habrá que esperar un tiempo, ¿no es cierto?, para proponer una reforma legal en tal sentido. Termino finalmente entonces resaltando este trabajo que es un aporte desde el derecho comparado en un tema que obviamente es vital, es un tema muy importante, tanto el principio de la buena fe de su proyección como el tema de la recepción de la teoría de la imprevisión, y que nos supone un desafío gigante porque es encontrar un perfecto equilibrio entre la intangibilidad del contrato y de alguna manera, ¿no es cierto?, este principio de alguna manera de morigeración, de compasión o de comprensión de las consecuencias que puede generar el no modificar el contrato cuando ha habido un cambio sobrevenido tan radical de las circunstancias. Felicito entonces a sus autores, el profesor Jorge Balmaceda, Sergio Peña, por su trabajo y contribución en esta relevante materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos ahora la palabra a don Mario Correa. Mario. Muchas gracias, Jaime. En primer lugar, quiero agradecer a los profesores Jorge Francisco Balmaceda, Hoyos y Sergio Peñaneira por el alto honor que me han hecho de pedirme que presente su libro Buena Fe, su rol en el derecho chileno contemporáneo. Este es un tema de gran interés y, como veremos y podrán apreciar al leer el libro, de gran utilidad práctica en los tiempos tan especiales como los que hemos vivido en el último tiempo, lleno de incertidumbre y con algo tan poco usual como una pandemia de extensión mundial que ha obligado a abogados y jueces a extremar el ingenio en la interpretación de las normas y en su aplicación extensiva para evitar grandes injusticias que han afectado a la conmutatividad de los contratos. Es especialmente interesante este tema para un profesor de Derecho Romano, que también lo soy, pues el concepto de buena fe proviene de ese derecho, base de los derechos europeos occidentales. En efecto, en el derecho romano clásico y por influencia del Ius Gentium, aparecen obligaciones de varias instituciones en terminología actual, contratos y cuasicontratos que debían cumplirse de buena fe. Su origen está en esas fórmulas construidas por los petores que en su intentio, donde se expresaba lo que quería obtener el actor, se introducía la expresión según la buena fe. Es decir, que el actor
pretendía que se condenara al reo a dar y hacer todo aquello que correspondía según la buena fe. En los tiempos más antiguos de Roma, las obligaciones se cumplían rigurosamente al tenor de lo pactado, ni más ni a menos. Pero esta influencia del derecho de las gentes hace que el deudor al deudor cumplir no solo eso, sino todo aquello que correspondía según la buena fe, es decir, a más de lo expresado en el respectivo contrato. Así, las obligaciones emanadas de la compraventa, arrendamiento, mandato, sociedad, depósito, gestión de negocios, tutela, eran amparadas por acciones que en su intento llevaban esa remisión a la buena fe, lo que en la práctica significaba que el juez debía determinar qué era lo que el reo debía haber cumplido en favor del actor, según la buena fe, y no según los términos estrictos del contrato que se hubiera celebrado entre las partes. Don Andrés Bello, en sus instituciones de derecho romano, refiriéndose a los contratos de buena fe, señala que en ellos se debe, además de lo que expresamente pactado, todo aquello que exige la equidad, todas aquellas cosas que exige la equidad, entendiendo como equitativo lo bueno y lo justo. Se atribuye así a la buena fe, entonces, el efecto de expandir el ámbito de las obligaciones contractuales más allá de lo expresado en el contrato mismo. Eso se refleja en nuestro Código Civil, en el artículo 1546, tantas veces citado ya por Jaime y por nuestra directora. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Al juez, asesorado por los jurisprudentes, les correspondería determinar cuál es el alcance de eso que va más allá de lo expresamente convenido y que el deudor debía cumplir en cada caso determinado según la buena fe, cuáles serían esas prestaciones que habrían sido suficientes en un contrato de estricto derecho y que no lo eran en uno de buena fe. Luego, los jurisprudentes elaborarían doctrina al respecto que conocemos por los escritos conservados en el Digesto. Cabe hacer notar, como muy bien lo ha hecho el querido amigo y profesor recientemente fallecido Alejandro Guzmán Brito, que la ley en Roma no tenía el efecto ipso iure que tiene hoy, sino que en los juicios debían ser hechas valer como exceptio, como excepción, diríamos hoy día en derecho procesal, en los juicios en que se hacían valer acciones strictis iuris, de estricto derecho, todas las excepciones deberían ir expresadas en la fórmula, para que el juez las pudiera conocer y aplicar. En cambio, en las acciones bona fidei, de buena fe, se entendían deducidas todas las excepciones que el reo pudiera hacer valer, aunque no se hubieran expresado en la fórmula, bastando que se alegaran en la fase del juicio que se desarrollaba ante el juez, dándole a este muchas más facultades para determinar todo aquello que según la buena fe debía cumplir el deudor. Por todo lo que llevamos expresado es que en la doctrina se ha tipificado los contratos de estricto derecho en Roma como aquellos cuyas obligaciones deben cumplirse rigurosamente al tenor de lo pactado, en tanto que los de buena fe, como aquellos en que las obligaciones que de ellos emanan deben cumplirse no solo al tenor de lo pactado, sino realizando todas las prestaciones que personas justas y leales habrían cumplido. Esa persona justa y leal en Roma era el buen padre de familia, modelo a la vez objetivo y abstracto de una persona que cumplía celosamente con sus obligaciones. Y eso nos lleva al concepto de buena fe, lealtad, que ha sido empleado por los autores en el libro que presentamos. Quien presenta un libro debe despertar en el auditorio la necesidad de leerlo, y en el caso que hoy presentamos, desde su título mismo, ya incita a la lectura. No haremos una descripción del contenido porque precisamente desmotivaría al futuro lector, pero no puedo destacar algunas ideas que en él se expresan y que nos sugieren el importante rol que la buena fe ha de jugar en el derecho chileno contemporáneo. En el primer capítulo se nos habla del rol de la buena fe en la reforma del derecho de los contratos en Francia en 2016 y su eventual utilidad para el derecho privado chileno. En este capítulo, lo primero que acabo de destacar es la ampliación que ha habido en el Código francés de la buena fe, no solo a la ejecución de los contratos, sino a todo el íter contractual, desde las negociaciones preliminares, contemplándose las obligaciones necesarias al efecto, de información y de confidencialidad, y también en la celebración misma del contrato y su posterior ejecución. Y los autores luego señalan cómo paulatinamente nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina han ido incorporando los mismos principios sobre la base de la buena fe, equidad. Especial interés despierta el apartado referente a la causa en el derecho francés, pues se ha dicho y escrito bastante acerca de la eliminación de la causa como elemento del acto jurídico en el derecho civil francés, tanto su aspecto subjetivo como objetivo,
Sin embargo, los autores nos demuestran que este cambio es más semántico que real. Cuando la causa subjetiva, la causa del contrato, es reemplazada por la idea de but, propósito o finalidad, y la causa objetiva, la causa de la obligación, históricamente polisémica, que ha sido reemplazada por contraprestación, como se advierte en el nuevo artículo 1169 del Código francés. Y luego los autores hacen el parangón con la situación en Chile, destacando el carácter innovador de don Andrés Bello al abandonar el concepto francés de la época, cuando en el artículo 1467 de nuestro Código señala que se entiende por causa el motivo que induce el acto contrato, sin agregar el adjetivo jurídico, consagrando la doctrina hoy introducida en los derechos modernos de propósito o finalidad. Se propone modificar este artículo introduciendo la necesidad del conocimiento de la ilicitud de ese motivo para fundar en ello la posibilidad de anular un contrato. En cuanto a la causa objetiva, destacan los autores interesantes sentencias respecto de la interdependencia de las obligaciones de las partes en los contratos onerosos conmutativos. Finaliza el párrafo referente a la causa consignando que nuestra jurisprudencia ha reconocido la relación entre buena fe, lealtad y causa. En cuanto a la incidencia de la reforma francesa en relación con los efectos de los contratos, desarrolla profundamente la teoría de la imprevisión, como ha dicho nuestra directora, señalando como también paulatinamente la jurisprudencia francesa va cogiendo esta teoría en casos de imprevisibilidad y excesiva onerosidad hasta verse incorporado expresamente en el nuevo artículo 1195 del Código francés. Señalan los autores que en Chile ha habido una evolución similar a la que ha habido en Francia, especialmente mediante interesantes fallos en juicios arbitrales, y señalan los términos de un proyecto de ley que pretende incorporar un artículo 1546 bis en nuestro código, consagrando expresamente la imprevisión, destacando que mediante esta reforma se estaría reconociendo expresamente que el principio de la buena fe se encuentra por sobre el de la autonomía de la voluntad. A continuación, se refieren a la resolución de los contratos y su relación con la buena fe y lealtad, destacando como cosa novedosa la posibilidad de obtener la resolución unilateral de un contrato por incumplimiento, fijando los requisitos para que opere, y también la necesidad de que la infracción al contrato sea grave para poder pedir su resolución. Luego, analizan la resolución en nuestro derecho y recalcando que la doctrina y la jurisprudencia han ido concordando en la necesidad de un grave incumplimiento para proceder a la resolución de un contrato. El capítulo segundo se dedica a la teoría de la imprevisión en Chile, a la luz del derecho privado y el derecho internacional público. Relatan primeramente la consagración de la imprevisión en el derecho comparado y continúan analizando los supuestos de la institución y su aplicabilidad, que tanto lugar dio a discusiones, a la pandemia por COVID-19. Y luego entran a analizar los antecedentes del proyecto de modificación del Código Civil chileno ingresado en el Congreso Nacional en 2020, a que ya me había referido. En primer lugar, el antecedente francés. Luego, la situación en el derecho chileno, tanto en la justicia ordinaria como en la arbitral, para luego consignar el texto del artículo 1546 bis propuesto, bastante parecido, por no decir igual, al texto del nuevo artículo 1195 del Código francés. Y luego le formula observaciones críticas que parecen de la mayor importancia y un gran aporte de los autores a la discusión de ese tema. Necesidad de precisar las distintas etapas de la institución, que en el artículo propuesto parecen difusas. Necesidad de señalar si se trata de una institución de aplicación restringida o amplia, concluyendo que deben precisarse con restricciones a determinados tipos de contratos. Necesidad de definir debidamente qué debe entenderse por onerosidad excesiva, proponiendo límites para el exceso o el defecto. Necesidad de distinguir los límites entre fuerza mayor e imprevisión, que también suelen ser difusos, como se ha discutido tanto en el último tiempo a raíz de incumplimientos debido a la pandemia, y sugiriendo la conveniencia práctica de prever la imprevisión en el contrato. Buen recado para los abogados. Necesidad de armonizar la institución con ciertos contratos especiales, como el de arrendamiento de obra y el de sociedad, especialmente respecto de los aportes de los socios en este último. Necesidad de precisar los límites temporales de la negociación para que no se extiendan indefinidamente. Y necesidad de precisar las facultades del juez y la sanción al contrato objeto de revisión. A continuación se refieren los autores al cambio fundamental de las circunstancias en el derecho internacional público. Finalmente, en este capítulo, los autores proponen un nuevo texto para el proyecto de modificación del Código Civil en actual tramitación, al que precedentemente nos hemos referido, lo que constituye
un valioso aporte, pues lo mejora sustancialmente. Si hemos de tener teoría de la imprevisión expresamente contemplada, que sea a través de una buena legislación. A continuación se refieren los autores al cambio fundamental de las circunstancias en derecho internacional público. Y finalmente en este capítulo, perdón, me estaba repitiendo. En el capítulo 3, finalmente, se analiza una sentencia de la Corte Suprema de 22 de mayo de 2019, en que se protege especialmente el principio de la buena fe en el derecho privado chileno. En efecto, se sostiene en dicho fallo que el principio de la autonomía de la voluntad en su manifestación de fuerza obligatoria no puede elevarse a la categoría de dogma absoluto, como lo ha sido hasta aquí, sino que por sobre este está el de la buena fe. En segundo término, que la ejecución de buena fe del contrato impone un deber de cooperación recíproca y la adopción de un rol activo de las partes. En tercer lugar, que la buena fe es una noción indivisible, por lo que la buena fe que puede exigirse a ambas partes es la misma y que ambas deben actuar lealmente. Y en la parte final del capítulo, los actores comentan dicha sentencia y destacan sus razonamientos en relación con el concepto de cláusulas abusivas, cláusula de terminación del contrato, con la subordinación de la autonomía de la voluntad al principio de la buena fe y a la causa en relación con la ruptura abusiva del contrato. Quiero felicitar efusivamente a los autores por un gran trabajo y expresar a los asistentes que no pueden dejar de leer este libro, que es corto por su extensión, pero que refleja un trabajo de años y de profundas reflexiones, al mismo tiempo que de la mayor actualidad y a mayor abundamiento. Es un libro de lectura amena y para cualquiera a quien guste el derecho, además sumamente entretenido. No cabe duda que es un aporte importantísimo frente a cualquier iniciativa de modificación de nuestro derecho de los contratos. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho las palabras de doña Carmen y de don Mario y los invitamos a continuación a un vino de honor. Muchas gracias.